Vamos por lo más básico, es decir, determinar el concepto de estados financieros, que también suelen llamarse balances, estados contables o cuentas anuales. Dependiendo de la bibliografía que revises, puedes encontrar diferentes definiciones, pero todas ellas apuntan a lo mismo. Y es que los estados financieros son un conjunto de informes que las empresas preparan con el fin de compilar, tipificar y resumir los datos contables. Y de esa forma conocer la situación financiera y los resultados económicos en una fecha determinada o a lo largo del periodo contable. Hablamos de compilar porque se reúne toda la información contable que se ha registrado durante ese periodo. Hablamos de tipificar porque los estados financieros se elaboran bajo unas estructuras que, si bien pueden tener pequeñas variaciones dependiendo de la empresa o quien lo realice, en esencia siempre deberá contener la misma información, presentada de una forma similar. Y finalmente hablamos de resumir porque los estados financieros presentan de manera sintetizada toda la información que las cuentas han estado recolectando durante un periodo. Para saber qué ocurre en la empresa es mucho más práctico ver un estado financiero que revisar cada cuenta con sus diferentes registros. Ahora, con respecto a la situación financiera o sus resultados, dependiendo del estado financiero que revisemos, nos dará una u otra información. Pues como ya lo habrán deducido al mencionar estados financieros, en realidad son varios, pero ya entraremos en un momento a hablar de ello. Es importante que los estados financieros cuenten con algunas características que garantizan la calidad de su información. Dependiendo de los libros o fuentes que revises, esas características pueden ser diferentes o emplear sinónimos para referirse a algunas de ellas. Así que aquí plasmé las que considero más importantes, y estas son: comprensibilidad, puesto que la información debe ser entendida por los usuarios de manera fácil y rápida. Obviamente se requiere que los usuarios tengan conocimientos al menos básicos de contabilidad, y aún así pueden existir algunos temas un poco más complejos. Relevancia, dado que la información debe influir en las decisiones económicas de los usuarios, permitiéndoles evaluar los acontecimientos y o confirmar sus decisiones anteriores. Fiabilidad, la información que proporcionen debe ser fiable. Esto quiere decir que esté exenta de errores materiales y prejuicios. Solo de esta forma los usuarios podrán encararla como una guía para tomar decisiones de gran importancia. Comparabilidad. La información que brinden se debe presentar siguiendo las normas y políticas contables, de manera que permita la fácil comparación con periodos anteriores, para conocer la tendencia, y también permitirá la comparación con otras empresas. Pertinencia. La información de los estados debe satisfacer las necesidades de sus usuarios. Objetividad. Su información debe ser producto de procesos profesionales especializados y no de apreciaciones subjetivas o especulaciones. Para ello, evidentemente, deben ser elaborados por individuos con formación contable. Y finalmente tenemos la legalidad, pues en la mayoría de los países los estados financieros deben presentarse al Estado para fines tributarios y de control, es decir, impuestos y saber que la empresa sí realiza sus actividades sin infringir la ley. Esas serían las características principales de los estados financieros. Como te menciono, dependiendo de las fuentes que revises, puede que las describan con otras palabras o que agreguen algunas más. Así que, si crees que faltó mencionar alguna, por favor escríbela en la caja de los comentarios. Los estados financieros suelen clasificarse en dos secciones inicialmente: los estados de propósito general y los estados de propósito especial. Los estados de propósito general son conocidos como estados financieros básicos, y los estados financieros de propósito especial son conocidos como estados financieros auxiliares o estados financieros complementarios.
Aquí, con el fin de agilizar la temática del video y lo pertinente para los cursos que estamos realizando, nos centraremos en los estados financieros de propósito general o estados financieros básicos. Pero no te preocupes, en futuros videos posiblemente tratemos otros aspectos de los estados financieros, así como cualquier otra cosa que ustedes soliciten o sugieran en la caja de los comentarios. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el contenido que traeré. Algo que también es importante decir antes de pasar con los estados financieros básicos es que trataremos sus generalidades para así conocerlos. Pero si quieres indagar en cada uno de esos estados financieros más a fondo y conocer su estructura, ver ejercicios prácticos elaborándolos y descargar plantillas en Excel completamente gratis, revisa la lista de reproducción de la tarjeta que estoy señalando. Ahí ya he realizado varios videos de los estados financieros de propósito especial y de propósito general. Creo que ya hay videos de todos los estados financieros, pero si falta alguno, no te preocupes que pronto subiré videos de él. Aún así, no está de más que me lo recuerden escribiéndolo en los comentarios. Muy bien, al hablar de estados financieros básicos es importante hacer una distinción. En primer lugar, si hablamos desde el punto de vista de las normas legales de los estados financieros básicos, son 5, y estos son: el estado de la situación financiera, que hasta hace poco era conocido como balance general; el estado de resultados; el estado de cambios en el patrimonio; el EFAF, que significa estado de fuentes y aplicación de fondos; y el F, que significa estado de flujos de efectivo. Repito, bajo normas legales, esos 5 son los estados financieros básicos. Pero, para efectos del análisis financiero, solo son estados financieros básicos el estado de la situación financiera o balance general y el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Los demás se los considera auxiliares o complementarios en el análisis financiero. Ahora vamos a conocer a grandes rasgos cada uno de estos estados financieros básicos, para familiarizarnos un poco con ellos y que en las futuras lecciones de los cursos, cuando veamos su estructura y ejercicios, los entendamos más fácilmente. Comencemos por el estado de la situación financiera, que como les mencioné hace un momento es el mismo balance general, pero por cambios en la normatividad ya prefieren que no se lo denomine así, aunque en mis videos ustedes lo encontrarán como balance general porque sinceramente, al menos durante algunos años más, eso ayudará a que los videos se posicionen mejor por el SEO. En fin, a este estado financiero también se lo conoce como balance de la situación, estado de situación patrimonial, estado de activo, pasivo y capital, estado de recursos y obligaciones, etc. Este estado financiero nos presenta información respecto a lo que posee la empresa, que son los activos, y la forma en cómo los financió, es decir, cómo pagó por esos activos. Las fuentes de financiación son los pasivos y el patrimonio. Los pasivos son las deudas que la empresa tiene que pagar, y el patrimonio o patrimonio neto son los aportes que realizaron los socios o dueños de la empresa para crear la misma. En síntesis, podemos decir que lo que el balance general nos muestra es lo que tiene la empresa y cómo consiguió el dinero para pagar por lo que tiene. Quienes ya revisaron el video de la ecuación patrimonial, esto les debe quedar mucho más claro, porque es básicamente lo que se explica en esa lección. Y si tienes dudas, como les menciono, en futuros videos veremos su estructura y ejemplos con los que comprenderás completamente el tema. Por ley, debe prepararse el estado de la situación financiera por lo menos una vez al año con corte a 31 de diciembre. El estado de resultados también se lo conoce como estado de rentas y gastos, estado de ingresos y egresos, estado de utilidades o estado de pérdidas y ganancias. Este último es el nombre con el que más se lo conoce, aunque obviamente solo pueden presentarse uno de los escenarios, ya sea que la empresa haya tenido pérdidas o haya tenido ganancias en un periodo.
Este estado muestra cómo a los ingresos obtenidos se le van restando diferentes montos por concepto de costos y gastos, además de algunos impuestos, y cómo al final se obtienen ya sea utilidades o pérdidas, dependiendo de cómo haya sido la gestión de la empresa durante el periodo que se presente en el estado financiero. Este estado refleja la actividad por un periodo de tiempo. Lo más común es que vaya del 1 de enero al 31 de diciembre y se debe elaborar por lo menos una vez al año. Eso quiere decir que en ese caso los ingresos, gastos y costos son en los que se haya incurrido en el año que se está evaluando. Aunque claro, se puede elaborar de manera trimestral, semestral, bimestral o lo que los administradores de la empresa consideren pertinente. Bueno, para las personas que siguen el curso de análisis financiero básico, esos dos estados que acabamos de conocer son fundamentales. Ahora continuemos explicando otros estados financieros que, aunque importantes para un análisis financiero, no los emplearemos en el curso. Al estado de cambios en el patrimonio también se lo conoce como estado de superávit. Este estado refleja el saldo inicial, el movimiento y el saldo final de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio o patrimonio neto. Eso permite conocer la variación durante el periodo contable del capital, las reservas, las revalorizaciones, las utilidades, entre otras cuentas. El estado de fuentes y aplicación de fondos, también conocido como EFAF, estado de cambios en la situación financiera, flujo de fondos, estado de fuentes y uso de fondos, estado de origen y aplicación de fondos o recursos, es un estado que muestra los cambios financieros y sus causas, el movimiento y aplicación de los recursos provenientes de las operaciones y de otras fuentes. Proporciona información sobre la financiación e inversiones de la empresa en un periodo determinado. Para ello es importante conocer dos conceptos. Fuentes, que se refiere a los flujos que incrementan el capital de trabajo, es decir, el dinero que llega a la empresa para financiar cosas, y aplicación de fondos, que son lo contrario a las fuentes. Son movimientos en el balance general que plasman una disminución en el capital de trabajo, es decir, en qué se invierte o gasta lo que llega de las fuentes. Este estado ayuda al administrador financiero a planear los requerimientos de fondos y evaluar de dónde van a provenir estos. Y finalmente tenemos el estado de flujos de efectivo, más conocido como F. Muestra en detalle el efectivo originado y aplicado a lo largo de un periodo, en actividades de operación, de inversión y financiación. Podemos decir que es muy similar al EFAF, solo que este cuenta solo los movimientos que hayan generado verdaderos flujos de efectivo. Si no sabes qué son los flujos de efectivo, revisa la primera lección de nuestro curso de análisis financiero. Tanto el EFAF como el F son estados que están íntimamente relacionados y son herramientas apropiadas para la evaluación de la política financiera y evaluar la calidad de las decisiones gerenciales. Ya para concluir, quiero decir que los estados financieros son sumamente importantes para las empresas, pues permite compartir información contable y financiera de una organización presentada de manera resumida y haciendo énfasis en lo que realmente se quiere conocer de la empresa. Ya sea que quienes desean conocer esa información sean usuarios internos, como lo son los analistas, socios o administradores, o también usuarios externos como lo son los inversionistas, entidades financieras o entidades estatales. Dado que si los estados financieros se elaboran de forma adecuada, pueden ser un gran apoyo para la gerencia, pues permiten el análisis, diagnóstico, proyección y planeación de las finanzas de la empresa. Lo que acabamos de conocer de los estados financieros es lo más básico y primordial, por lo que próximamente traeré algunos videos que complementan más acerca de este tema. Así que sigue atento al contenido que se sube al canal y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.